cuando el padre me pidió comentar la encíclica, pues te hace trabajar mucho el Papa en la construcción de este andamiaje que luego nos va a permitir discernir. Y después de todo este trabajo intelectual, de estos criterios, de estos principios, de esta pregunta rectora, de repente se echa un clavado al hoy, y se echa un clavado al hoy sin rehusar ningún tema, y le entra a trata, y le entra a bioética, y le entra a criptomonedas, y entonces de repente siente uno que ese trabajo que nos hizo hacer en la primera parte de la encíclica valió la pena, porque ese discernimiento de repente nos da un instrumental que nos permite plantearnos frente no solamente a la inteligencia artificial, sino los temas en los que nos estamos debatiendo hoy en la trinchera, no un poco en lo abstracto, sino los retos de la vida cotidiana, los temas de gran cotidianidad, y no le saca la vuelta a ninguno, y le entra de frente a todos, y resulta que ese trabajo que nos hizo hacer nos da un criterio para frente a esos temas plantearnos, discernir y tomar una posición. Primero, y me parece bien notable, casi como dirían los legisladores de previo y especial pronunciamiento, cuando lee uno a Nozick o a Rawls o a Singer o a Ackerman, de repente había algo en la construcción que cuando se encontraban algún tema que no encajaba bien en su teoría, pero que políticamente era adecuado, pues construían ahí algún recoveco en la teoría moderna de justicia para darle acomodo a esa posición políticamente relevante, y se antojaba a veces como una salida artificial. Acá el Papa, confrontado con algunos dilemas, dice, perdón, de repente frente al dilema de la esclavitud, pues dice, pues nos equivocamos, y hay ahí una herida en la memoria cristiana en donde ese fenómeno frente al que nos tardamos en pronunciar a la luz de todo lo que estamos diciendo, pues nos equivocamos y hay que pedir perdón. Cuando uno estudia las teorías modernas de justicia, ese mea culpa, ese decir, esta posición que yo sostenía no queda bien con mi teoría de justicia, pues es bien refrescante que desde la perspectiva de la iglesia, pues él diga con toda claridad, hice toda esta construcción, y a la luz de esta construcción hay temas en los que nos equivocamos y pedimos perdón. Llama profundamente la atención y acredita pues que la teoría moderna de justicia compra y muerde y no alcanza pues para salvaguardar posiciones que se tuvieron respecto a temas pues de gran vigencia y gran importancia. Luego hace todo este desarrollo, profundiza un poco en la dignidad al centro de todo, para que no se nos olvide que estos 5 principios están anclados en la dignidad moral, la dignidad social, la dignidad existencial, pero sobre todo pues la dignidad ontológica, por la dignidad que tengo porque soy, con independencia de cualquier otro elemento en términos de mi posicionamiento. Y luego, ya que hicimos el trabajo, pues de repente decimos, bueno, ¿para qué me sirve el bien común frente a los dilemas que plantea la inteligencia artificial? Pues me sirve el bien común porque no se vale decir el sistema optimiza el bienestar agregado. Pues eso no alcanza. El sistema lo que tiene que hacer pues es respecto del menos favorecido, pues estar también a la altura. Si el algoritmo lo que maximiza es el bienestar del promedio, pero al tiempo de hacerlo polariza, aísla o enfrenta, bueno, pues esta teoría moderna de justicia dice, eso no cabe. Ese algoritmo no cabe en lo que aquí estamos planteando. Cabe un algoritmo que no polarice, que no aísle, que no enfrente, que no deje nadie fuera. Si el algoritmo está dejando fuera, el algoritmo tiene, frente a esta teoría de justicia, que ser corregido. Y esa es la posición de la iglesia, y es un discernimiento que nos es muy útil, porque cuando nos plantean el dilema de, bueno, ¿cómo sentimos este algoritmo? Pues nos da un criterio. Y es un criterio potente que nos ayuda a orientar nuestra discusión. ¿Qué me compra el destino universal de los bienes? Y ahí entra el Papa otra vez en un tema de gran vigencia. Los algoritmos se van construyendo sobre los datos que vamos dejando todos. Cada interacción, cada sumo para un algoritmo. Visto así, es de gran modernidad incluso pensar que los datos que yo estoy aportando para que la inteligencia artificial trabaje, eventualmente debían de ser hasta remunerados, y debiera uno de tener su propia cuenta digital en donde vaya uno señalando qué datos está uno aportando, y pudiera uno incluso ser remunerado
porque nos está aprovechando esos algoritmos. Pero de entrada, pues el destino universal de los bienes, de este conocimiento, es para todos, es para que se construya pues un algoritmo que tiene que reconocer una hipoteca social y luego entonces tiene que pagarla, pues entregándonos una inteligencia artificial que esté al servicio de todos. ¿Qué me compra la subsidiariedad? Pues la subsidiariedad hoy todavía más de lo que me compraba en 1931. En 1931, pues me compraba la subsidiariedad respecto del Estado. Ahora me lo compra respecto de un nivel superior que a veces rebasa al Estado y que por lo tanto pues me plantea la posibilidad técnica de meter al debate la inteligencia artificial, como el Papa lo plantea de nuevo con gran modernidad, una auditoría independiente, transparencia de los algoritmos, un derecho de apelación, y todo ello entra dentro de este principio que se pensó en el 31 y que queda de manera súper clara, oportuna y vigente en el debate en el que hoy estamos. La solidaridad como principio, pues no es un sentimiento, es una decisión que nos obliga a hacernos cargo del otro, pues porque en este mundo de la inteligencia artificial estamos también entrelazados y con una reflexión interesante. De repente la inteligencia artificial da la impresión, decía mi papá que nos puso a trabajar el padre Coral, a mi papá y a mí, yo le iba a preguntar al jefe MIT qué pensaba, pues que hay un tema en donde de repente la inteligencia artificial diluye responsabilidad. Y el Papa dice, no, hay una solidaridad que nos hace corresponsables de los resultados que esto tenga. Y luego dice, al final, la inteligencia artificial tiene que estar sometido a un criterio de justicia social. Hay que ver qué implica en lo distributivo y preguntarnos si reparte bien, qué implica en lo estructural y preguntarnos si corrige sistemas que producen desigualdad o si las enraiza. Tenemos que preguntarnos si el resultado es reparador y que nos ayuda a reconstruir vínculos que están rotos. Y tenemos que evaluar así el paquete completo, no por sus intenciones, sino por sus resultados. Y nos permite en consecuencia, frente a la inteligencia artificial, argumentar, exigir, pues que sea reparadora, no solamente que no dañe, sino que ayude a resarcir por las fracturas que tenemos en la sociedad. Y al final, por la regla que el Papa pone sobre la mesa, pues le da sentido a los 5 principios. A cada pregunta, la misma prueba. ¿Esta inteligencia artificial, este algoritmo, construye Babel o nos ayuda a reconstruir Jerusalén? Y esa reconstrucción se está dando tramo por tramo y familia por familia. Al final reconociendo que frente a la inteligencia artificial, pues no somos datos, sino somos personas. Y termino mi reflexión con otro dato que me pareció pues muy singular y muy refrescante. Termina la doctrina, termina su reflexión, no diciendo, luego entonces tú tienes esta responsabilidad, sino que termina preguntándole a la iglesia, en un examen de conciencia, si estamos a la altura en transparencia, si estamos a la altura en rendición de cuentas, si estamos a la altura en escuchar a las víctimas, si estamos a la altura en reparación. Esto es lo que plantea el Papa, es que la teoría de la justicia se le aplique a la propia iglesia, no solamente a la inteligencia artificial. Y eso le da, yo creo, a la encíclica pues un alcance muy superior. Quienes me han escuchado otras veces, el padre Corral lo ha hecho. A mí me encanta la parábola del buen samaritano, pero la parábola del buen samaritano me dice qué había que hacer, cuál era una teoría no de justicia, sino cuál era una política social. Frente a estos derechos de los que el judío excluido no gozaba, pues el buen samaritano construye un entorno habilitante para que lo haga. Pero acá la encíclica va mucho más allá. No se preocupa del caso particular, sino que nos permite pues, tener alguna idea del camino. ¿Qué fue lo que llevó al judío a estar en esa circunstancia? De la misma suerte que qué es lo que nos lleva a nosotros a tener frente a la inteligencia artificial estos elementos de incertidumbre, pues que con estos principios podemos evaluar. Y ese camino está hecho de datos, de algoritmos y de plataformas. Y sigue habiendo hoy gente tirada a los márgenes del camino, gente que con su dignidad está llamada a vivir con la solidaridad de todos, construyendo pues esta magnífica humanidad a la que el Papa nos convoca.
Y de nuevo, padre, muchas gracias por haberme dado la oportunidad y el reto pues, de compenetrarme en este documento que me parece profundamente satisfactorio.